Torah. Esta semana hemos estado leyendo y estudiando la porción de la Torah que lleva por nombre Nitzavim. Nitzavim, que nos pone pues ya en la recta final del estudio de las porciones en nuestro ciclo anual de lectura y estudio de la Torah. Después de Nitzavim solamente nos queda Vailech, nos queda Hasimu, y pues ya la última, que es Besot HaBerajá, que usualmente Besot HaBerajá la leemos en el día de Shemini Atzeret. Con esa cerramos el ciclo anual. Es decir, que normalmente no dedicamos como una semana para esa última porción con las demás, porque esa porción se lee junto con la primera porción de Bereshit, porque cerramos y abrimos el nuevo ciclo de lectura. Bueno, el día de hoy el tema que vamos a ver dentro de la parashá Nitzavim, que Nitzavim significa ¿qué cosa, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se traduce Nitzavim? Se les olvidó. Por eso siempre les pregunto, para estar recordando. Nitzavim es traducido como parados o como están de pie, que es lo mismo. También es traducida como están firmes. O sea, la frase en la Torah dice: hoy ustedes están aquí parados, hoy ustedes están aquí de pie, hoy ustedes están aquí firmes. Esto de firmes es pensando en la postura esta de los militares, ¿verdad? Cuando dicen firmes, esa es la idea. Hoy ustedes están aquí firmes. O sea, la idea es que están de pie, están parados, están firmes. Es decir, que están fuertes, que están seguros. Porque estar en esa posición delante del Eterno significa que están seguros de estar allí. Y más por el contexto en el que dice esta frase, o mejor dicho, esta palabra Nitzavim. Entonces vamos a leer, me ayudan si alcanzan a leer el texto que vamos a tener en pantalla, porque nos vamos a enfocar en este texto que es de Devarim, Deuteronomio capítulo 30, los versos del 1 al 4. Así que todos los que alcancen a leer y los que no se pueden acercar, algunos están muy lejos y acá hay sillas enfrente. Nunca voy a entender eso, ¿verdad? ¿Por qué se sientan tan lejos habiendo lugares vacíos enfrente? Pero bueno, los que alcancen a leer, ayúdenme, por favor. Será cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que puse delante de ti, y te acordarás de ellas en tu corazón, estando entre todas las naciones, cuando tuviere acabado el Eterno tu Dios, y te volverás al Eterno tu Dios, y obedecerás su voz conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces te traerá el Eterno tu Dios con el viento cautiverio, y se compadecerá de ti y te hará volver, dándote de entre todas las naciones a donde te hubiere esparcido el Eterno tu Dios. Aunque tu destierro estuviera en el extremo del cielo, de ahí te recogerá el Eterno tu Dios, y de ahí te tomará. Amén. Muy bien. Entonces, esta lectura, esta porción que acabamos de leer de Devarim 30, 1 al 4, es una lectura, o es una lectura profética. Anoche hablamos
acerca de esto. Anoche hicimos un comentario de no solamente estos 4, agarramos hasta el verso 6, hicimos un comentario de esto, y hoy dije, bueno, vamos a continuar dentro de ese contexto, dentro de ese tema, porque es algo central. Anoche decíamos que el tema central de esta porción Nitzavim es el arrepentimiento, es la Teshuvah. Y el arrepentimiento pues no es otra cosa sino prepararte para la redención. Decíamos anoche, la redención final no vendrá si no hay un arrepentimiento nacional. Y eso lo confirma el Rab Shaul allá en la carta de los Romanos, cuando él dice, y todo Israel será salvo. Es decir, habrá un arrepentimiento nacional. Pero el Rab Shaul se refiere a los escogidos, al pueblo de Israel, porque Apocalipsis habla de otro grupo que dice que ni viendo las cosas más terribles ocurriendo en el mundo, dice Apocalipsis, ni así se arrepintieron de sus pecados. Entonces identificamos en el lenguaje profético que hay dos grupos de personas en los tiempos finales: los que llegan al arrepentimiento genuino, sincero, y que por lo tanto tendrán parte en la redención final, y los que van a rechazar totalmente el arrepentirse, el doblegarse, que serán soberbios e incluso decidirán enfrentarse al Señor y por supuesto se perderán. Entonces vamos a ver este texto de Deuteronomio 30, 1 al 4 desde esa perspectiva, mis hermanos, desde una perspectiva profética. Ahora, acá tenemos que recordar, antes que nada, que al igual que muchas otras profecías, este pasaje, este texto tiene más de un nivel de cumplimiento. Recuerden ustedes que en la perspectiva hebrea hay 4 niveles de interpretación. Esos 4 niveles son el primero, que es el nivel literal. En hebreo le llaman pashat, el nivel literal, o sea, tal cual lo que dice el texto, así nada más. Pero también hay otro nivel de interpretación que es el simbólico. O sea, el texto me está hablando de alguna figura simbólica, es representativo de algo más, aparte de lo que dice literalmente. Y luego viene el nivel que se le llama como midrash, que es el nivel práctico. O sea, este texto tiene una enseñanza práctica, tiene una enseñanza espiritual. O sea, lo que dice literalmente se va a aplicar a mi vida de alguna manera. Y finalmente, el último nivel de interpretación es el que es conocido como Sod, el nivel de lo misterioso, de lo secreto, de lo oculto. Entonces, las profecías pueden tener siempre más de un nivel de cumplimiento. Entonces, este texto, Deuteronomio 30, 1 al 4, puede tener un cumplimiento literal en lo que es la historia de Israel. Ya leímos el texto. ¿Dirían ustedes que sí, efectivamente, lo que dice el texto tuvo un cumplimiento histórico, literal? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Si quieres regresar. Bueno, ahí está. Por cierto, al leer el texto, a mí me venía a la mente un canto, ¿se acuerdan? Un canto que comienza con esa lectura. Y sucederá. ¿No les viene a la mente? Sión, exactamente. El canto de Sión, que es un canto muy profético. Así comienza, ¿no? El hermano Eliud comienza leyendo ese texto. Y sucederá que cuando hayan venido sobre ti. Entonces, ¿por qué? Porque el canto va a hablar precisamente de ese momento desde una perspectiva profética. Pero entonces, en lo literal, esto tiene un cumplimiento literal, porque el texto dice: sucederá que cuando
hayan venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que puse delante de ti, y te acordares de ellas en tu corazón, estando entre todas las naciones a donde te hubiera arrojado el Eterno tu Dios. Entonces vean cómo va por varios, eventos históricos. Porque primero, cuando haya venido sobre ti la bendición. ¿Cuándo vino sobre el pueblo la bendición que se había anunciado? Cuando entró en la tierra prometida. Cuando entró en la tierra prometida. Acuérdense la lista de bendiciones que están ahí, no todas, porque el total de las bendiciones son reservadas para un tiempo profético futuro, pero algunas de esas bendiciones el pueblo de Israel las pudo disfrutar, las pudo palpar en el momento mismo que ellos entraron a la tierra prometida. Desde allí ellos empezaron a ver cómo estas promesas, cómo estas bendiciones se cumplían en sus vidas. Pero luego viene el tema de las maldiciones. ¿Cuándo es que el pueblo de Israel históricamente vio cumplirse las maldiciones anunciadas allí en la Torá? Cuando ellos se desviaron, ¿verdad?, del pacto, y sobre todo cuando ellos fueron al exilio. En el exilio es que se ven cumplidas esas maldiciones. Algunas se cumplían inmediatamente cuando el pueblo se apartaba. Ahora, recuerden ustedes, mis hermanos, anoche hablábamos de un arrepentimiento nacional. Una cosa es que una facción del pueblo se aparte. Digamos nosotros que una de las tribus se rebelara, anda en pecado una de las tribus. Esa tribu va a sufrir las consecuencias de sus pecados. Y de alguna manera todo el pueblo lo va a sentir. Pero no estamos hablando ahí de una maldición nacional. Sin embargo, cuando todo el pueblo se rebeló o todo el pueblo se alejó de la voluntad de Dios, la maldición vino sobre todo el pueblo. Y la maldición vino en forma de exilio. Entonces la casa de Israel fue exiliada, la casa de Judá fue también exiliada. Ahí se cumplió históricamente esto que estamos diciendo, esto que estamos hablando acá. Ahora, puede tener un cumplimiento midrásico. Esto de midrásico tiene que ver con un aprendizaje, con una enseñanza. ¿Qué tenían que aprender ellos de esta experiencia? O también la pregunta es, ¿aprendieron? ¿Aprendieron de la experiencia? ¿Aprendieron de las maldiciones en el exilio? La casa de Israel tenemos que decir que no, porque no hubo un regreso histórico para la casa de Israel. Algunos sí, hubo algunas personas, familias, grupos quizás pequeños de algunas tribus que aprendieron la lección y que ellos retornaron. Y eso lo sabemos porque en el Nuevo Testamento se relata que había personas de otras tribus, como Simeón, como Ana, que no necesariamente eran de Judá y de Benjamín, que eran las únicas dos tribus de casa de Judá. Entonces, había personas de otras tribus que estaban allí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos dice la Escritura? Que hubo personas de otras tribus de la casa de Israel que aprendieron la lección y que regresaron. Regresaron y se unieron a la casa de Judá. Ahora, la casa de Judá también fue enviada al cautiverio. La casa de Judá regresó del exilio. ¿Después de cuántos años, hermanos? 70 años. 70 años estuvo en el exilio. Ahora, ¿por qué regresó? ¿Por qué el Eterno les permitió regresar? Es muy sencillo, porque aprendieron la lección. Porque la mayoría de ellos aprendieron la lección. Y porque estando en el exilio, ellos buscaron el rostro del Eterno.
Saben ustedes que en ese tiempo es cuando nacen las sinagogas, en el exilio. Allá nacieron las sinagogas, casa de Judá buscando desesperadamente regresar al Eterno. Ellos empezaron a tener estos lugares llamadas sinagogas o llamadas casa de estudio, donde se reunían ellos a recordar las palabras del Eterno, donde se reunían para elevar plegarias. O a veces ni siquiera se podían reunir en un lugar, digamos así, formal. A veces ellos se reunían en lugares públicos. De esto habla un salmo que por ahí un grupo de los 70s hizo una canción que se volvió súper popular, ¿se acuerdan? Ríos de Babilonia. Y que mucha gente, ni siquiera en aquel tiempo, en los años 70, mucha gente escuchaba esa canción y les gustaba mucho esa canción en su versión de música disco y la bailaban y todo, pero no tenían ni siquiera idea de esa letra tomada de un salmo y que habla precisamente de que estando en el exilio, el pueblo judío, ellos se habían arrepentido de corazón y que se juntaban en los ríos allá de Babilonia y ahí lloraban y ahí se lamentaban y ahí suplicaban al Eterno que los pudiera regresar. Entonces hubo un arrepentimiento en el exilio y ellos regresaron. Después de 70 años regresaron. Entonces sí hubo un cumplimiento midrashico porque sí aprendieron la lección, sí entendieron. Tuvo un cumplimiento histórico profético en ese momento. Para la casa de Judá se cumple esto, históricamente ocurrió, es un anuncio profético, se cumple ahí con la casa de Judá, pero todavía queda un cumplimiento más. Y ese es el cumplimiento mesiánico, porque el cumplimiento mesiánico nos habla de un evento futuro. No es histórico porque no se ha cumplido. Y ese cumplimiento tiene que ver con qué. ¿A quién el Eterno le estaba diciendo esas palabras ahí en Deuteronomio 30, versos del 1 al 4? ¿A quién se está dirigiendo el Eterno? A todo Israel. A todo Israel. Entonces, casa de Judá regresó, pero la casa de Israel no regresó. Esto quiere decir que el cumplimiento mesiánico todavía no se cumple. Es un cumplimiento parcial, histórico, profético, sí, pero falta que regrese la casa de Israel. Bueno, y la casa de Judá tampoco ha regresado en su totalidad, solamente algunos. ¿Saben ustedes que en este momento en la Tierra Santa hay solo unos cuantos millones de judíos viviendo allá? Es decir, hay mucho más judíos todavía esparcidos en el mundo que los que están allá en Tierra Santa. Y todavía, y ahí no estamos hablando de la casa de Israel, solamente de la casa de Judá. Entonces, para que esto se cumpla, nos damos cuenta que todavía falta algo más. Y eso convierte el texto de Deuteronomio 30, del 1 al 4, en un evento mesiánico. Un evento que vendrá a futuro. Ahora, haciendo un análisis, hermanos, haciendo un análisis temático de este texto de Barín 30, 1 al 4, donde quiero pedirles que nos enfoquemos especialmente en lo que dice el verso 4. Si ustedes tienen ahí sus Biblias, vean el verso 4. Ahora, aquí nos va a ayudar mucho si tenemos diferentes versiones de la Biblia. Nos vamos a hacer la siguiente pregunta, vea usted. ¿Este pasaje se refiere a la segunda venida de Yeshua? Esa es la pregunta que nos queremos hacer. O sea, Deuteronomio 30, del 1 al 4, ¿se refiere o tiene relación con la segunda venida de Yeshua? Para lograr una respuesta veraz, contundente, comencemos a ver y analizar los distintos detalles del texto. Entonces, ¿cuál palabra describe la acción que el Eterno ejecutará
a favor de Am Israel, del pueblo de Israel, allí en Devarim 34, recuerden, verso 4 especialmente. ¿Cuál palabra describe la acción que el Eterno ejecutará? La palabra es recoger, ¿verdad? Porque el pueblo, el Eterno recogerá. Algunas versiones van a decir diferente, ¿verdad? ¿Cómo dicen? Traer, traerá. ¿Cómo? Juntará, traerá, recogerá. Pues, esa es la acción, ¿verdad? Esa es la idea. El Eterno está prometiendo traer, juntar, recoger a todos los hijos de Israel, no solamente a casa de Judá, a todos. Ahora, aquí viene la parte más interesante. La siguiente pregunta en nuestro análisis es: ¿de dónde los recogerá? ¿De dónde los recogerá el Eterno? Ahora recuerden, estamos en el verso 4. Lean el verso 4 ahí en sus versiones. A ver, vamos a escuchar unas 3 o 4 versiones diferentes. Por acá, a ver, mi esposa, ¿tú tienes la textual? ¿Cómo dice ahí, verso 4? Aunque tus desterrados estén en el extremo de los cielos, desde ahí te recogerá Yahweh tu Elohim, y desde ahí te tomará. Muy bien, fíjense cómo dice la versión textual. Del extremo de los cielos. A ver, vamos a escuchar otra diferente. Aun si tus expatriados estuvieren en los confines del mundo, de allá te recogerá Yahweh tu Elohim, de allá te traerá. Vean, acá dice diferente. Los confines del mundo. Muy bien. A ver, acá atrás, Rafa. Aunque estés desterrado en los extremos de la tierra, el Señor tu Dios te traerá de allí y te reunirá nuevamente. Vean, acá entonces dice los extremos de la tierra. Entonces hay un cambio de como dice la textual, que dice de los extremos de los cielos, y aquella versión dice los extremos de la tierra. ¿Alguna otra diferente, hermanos? La Reina Valera. Reina Valera, a ver. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, y ahí te recogerá Yahweh. Vea, esta versión, Reina Valera, por eso es la más conocida, la más leída, ¿no? Vea cómo la Reina Valera hace un ajuste, y es como que, a ver, pues aquí vamos a jugar con las dos posibilidades, porque ya tenemos dos versiones, una que te dice de el extremo de los cielos, otra que te dice del extremo de la tierra, y la Reina Valera dice de todo lugar, por más lejano que esté, debajo del cielo. O sea, ahí me quedo como que en medio, ¿no? ¿Cuál es la respuesta correcta? Pero, o sea, para saber realmente cuál es la versión correcta o no correcta, pero más apegada al texto, más fiel al texto original, pues tendríamos que leer la versión en hebreo. La Torah, por eso es mucho mejor leerla en hebreo, porque el pensamiento hebreo pues es más, pues más contundente. Ahora, a mí me llamó la atención porque yo leí la versión en hebreo, pero luego hay versiones hebreo-español, como yo creo que la que leyó Rafa, ¿verdad? Debe ser una versión hebraica en español, ¿sí? Pues estoy mal, ¿cuál es? ¿Traducción qué? Viviente. Nueva traducción viviente. Ah, ok. Entonces, no es hebraica. Pero hay hebraicas, yo leí una hebraica, la Torah en español. Y es curioso porque en el texto hebreo sí dice del extremo de los cielos. Pero luego traducen ellos mismos y traducen algo parecido como la Reina Valera, desde los lugares más lejanos que hay debajo de los cielos, pero te da la idea que es de la tierra. Ahora, en el contexto, los versos del 1 al 3, obviamente dice que el Eterno habrá enviado a Israel al exilio
a las partes más lejanas de la tierra. Entonces, digamos que el texto habla tanto de la tierra como del cielo, pero cuando dice que el Eterno los recogerá, los tomará, los traerá, la Torah dice que los va a traer del extremo de los cielos. Los voy a recoger de los cielos, dice la Torah. Y aquí es donde nos hacemos nosotros la pregunta: ¿qué estaría haciendo el pueblo de Israel en los cielos? ¿Por qué dice la Torah que está en los cielos? ¿Se equivocó Moisés? ¿Acaso al escribir esto? Quizás algunos traductores pensaron: ¿sabes que Moisés se equivocó? Vamos a corregirle, vamos a ponerle que del extremo de la tierra o de algún lugar lejano debajo del cielo. Pero no podemos ponerle que del cielo, porque pues, ¿cómo nos va a recoger del cielo? ¿Qué van a estar haciendo en el cielo? Esa es la pregunta. Ahora, para responder, hermanos, esta pregunta, es necesario que vayamos a otro texto de nuestras escrituras sagradas. Cuando tenemos alguna duda de algún texto de la Torah, la respuesta más segura va a estar en otro texto. Y si ese texto se habla de él, o está relacionado, está conectado con algún texto de lo que llamamos Pacto Renovado o Nuevo Testamento, pues es mucho mejor. Porque recuerden ustedes que el Nuevo Testamento lo que hace es explicar el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver un texto de el Brit Hadashah, específicamente Mateo, las buenas noticias de Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Y vea cómo dice allí. El texto de Deuteronomio comienza diciendo: y sucederá. Este comienza diciendo: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿se equivocó Moisés? ¿No quiso decir eso Moisés? Sí, o sea, Moisés quiso decir lo que quiso decir. Y Moisés escribió lo que el Eterno le reveló. Y probablemente Moisés no entendió. A lo mejor Moisés también se hizo la misma pregunta: bueno, ¿y qué van a estar haciendo? ¿O qué vamos a estar haciendo en el cielo? ¿Por qué el Eterno dice que nos va a recoger del cielo? Yeshua dice, reafirmando las palabras de la Torah, que los escogidos serán traídos o serán reunidos desde, él dice, desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Los 4 puntos cardinales, ¿no? Sí. Los cuatro vientos hace una referencia a los 4 puntos cardinales, o sea, refiriéndose a todo, no a todo el planeta. Pero cuando hace la referencia exacta o específica de el lugar de donde los van a traer, de donde Yeshua los va a traer a él, tráiganmelos para acá, él dice de un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, el texto de Mateo 24 está en total armonía con el texto de la Torah, en Deuteronomio 30, verso 4. El lugar donde estaremos los escogidos y de donde seremos arrebatados, por así decirlo, va a ser desde el extremo de los cielos. ¿Vamos bien? Porque aquí en Mateo, ¿cuál palabra describe la acción que los ángeles van a ejecutar a favor de los justos
Otra vez es la misma palabra. Ellos juntarán a los escogidos. Si leemos varias versiones, va a pasar lo mismo que ahorita, ¿verdad? Va a decir, juntarán, tomarán, traerán, recogerán. Ese es el verbo, esa es la acción. Ahora, a diferencia de la Torá nos habla o nos presenta esto de una manera general. En la Torá se entiende que es el Eterno quien los traerá. Acá en Mateo vemos que son ángeles quienes van a ejecutar esta acción, porque el Eterno tiene miriadas y miriadas de ángeles a su servicio, y los ángeles ejecutan al instante las órdenes del Eterno. Entonces, la palabra es la misma que allá en Deuteronomio. ¿De dónde los juntarán los ángeles? Ya vimos, la respuesta es la misma que en la Torá. Mateo y Deuteronomio dicen que seremos recogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces ahora sabemos por qué Moisés declara que el Eterno va a recoger al pueblo de Israel de los cielos. Lo que podemos darnos cuenta, mis hermanos, es que Moisés lo que está haciendo allí en Deuteronomio es profetizando la segunda venida del Mashiach. Yo no sé si él mismo lo entendía en ese momento, quizás sí, el Eterno todo le revelaba a Moisés. Pero lo que sí creo que es muy seguro es que el pueblo de Israel seguro no lo entendió. Seguro que ellos también se quedaron con preguntas y ¿cómo va a ser eso posible? ¿Y por qué vamos a estar en los cielos? ¿Qué vamos a hacer en los cielos? Pues si nosotros no volamos, nosotros somos de la tierra, aquí estamos en la tierra, entonces ¿cómo va a ser eso posible? Moisés estaba profetizando sobre la segunda venida del Mashiach. Déjenme les digo, hermanos, una de las razones principales por las cuales la doctrina del rapto secreto es falsa, aunque muchos siguen insistiendo y siguen predicando sobre el rapto secreto, yo no sé cómo es que todavía hay tanta gente que cree en un rapto secreto, cuando ya las evidencias actuales son contundentes. Porque a estas alturas de lo que está pasando, el pueblo, los escogidos, si el rapto secreto fuera cierto, ya no deberíamos de estar aquí. Ya no deberíamos de estar siendo testigos de todas estas cosas. Pero estamos, seguimos. Entonces no hay tal rapto secreto. Pero una de las razones principales, y esto es importante que usted lo sepa, lo tenga a la mano, si usted de repente platica con alguien que cree en el rapto secreto y usted le pueda decir, usted le pueda compartir, esto no puede ser cierto porque esa doctrina del rapto secreto no tiene ninguna base en la Torá. Y para que una doctrina sea real, sea verdadera, tiene que tener una base en la Torá. En cambio, hermanos, todo el Tanakh es todo el Antiguo Testamento. Entonces, todo el Antiguo Testamento habla claramente del regreso del pueblo de Israel. Todos los profetas tocan el tema de que Israel regresará. Y cuando ellos hablan de Israel se refieren a las 12 tribus, no nada más a la casa de Judá. Todos los profetas anuncian el regreso de Israel. El énfasis en todas las escrituras es claramente concerniente a la reunión de los dispersos, el pueblo de Israel hacia la tierra de Israel. O sea, la profecía, tanto de Deuteronomio por parte de Moisés, como la profecía de todos los profetas, y aún en el libro de los Salmos, todos los textos que hablan de esto nos están diciendo que el pueblo de Israel que está disperso entre las naciones tendrá que regresar a la tierra prometida y tendrá que habitar en la tierra prometida. Y nosotros sabemos que esta reunión es un sinónimo de la segunda venida del Mesías, porque en nuestros escritos sagrados del Nuevo Testamento nos dicen que para eso es que el Mashiach vino.
Y para eso es que el Mashiach murió. Para que, dice la Escritura, para que de ambos pueblos se hiciera uno. Para que se derribara la pared intermedia que había entre ambos pueblos. Y que ambas casas vuelvan a ser una sola familia. Que se cumpla la profecía de Ezequiel, ¿se acuerdan? Las 2 varas. Hijo de hombre, toma una vara y ponle el nombre de Israel. Toma otra vara y ponle el nombre de Judá. Ahora junta las 2 varas. Y siempre decimos, ¿verdad? Cuando se juntan las 2 varas se forma una cruz. En la cruz es que encuentra su cumplimiento esta profecía. Se descubre el propósito de la muerte de Yeshua. Él está muriendo para cumplir con esta profecía, para traer de regreso a todos los exiliados de la casa de Israel, para que se vuelva a ser un solo pueblo y todo el pueblo sea regresado a la tierra santa. Si las doctrinas enseñadas con una base del Nuevo Testamento no encuentran su contraparte en el Antiguo Testamento, hermano, entonces hay que dudar de esa doctrina. Otro ejemplo muy simple es el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? ¿El domingo o el sábado? Los que se basan en el Nuevo Testamento dicen el domingo. El primer día de la semana, ese es el día de reposo. Ese es el día del Señor. Y ellos lo dicen sabatistas a nosotros. Pero cumpliendo esta regla, si esa doctrina, para que sea verdadera, tiene que tener una base en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. ¿Dónde dice el Tanaj? ¿Dónde dice la Torá? ¿O dónde dicen los salmos? ¿O dónde dicen los profetas que el domingo es el día del Señor? Nunca, jamás. No hay un registro de eso. ¿Dónde lo dice el Nuevo Testamento? Fíjese, aunque lo defienden mucho, a la hora de que les dices, oye, enséñame un texto, aunque sea uno, enséñame un texto donde diga que debemos de guardar el día domingo. Uno nada más. Aunque por regla bíblica tienen que ser 2, porque tienen que haber 2 testigos, ¿no? Enséñame uno. ¿Y qué van a decir ellos? ¿O qué les dicen? ¿Alguna vez han platicado de esto? Y les dicen, ¿qué argumento utilizan? Yeshua resucitó el domingo. A ver, vamos viendo. ¿Cuándo es que Yeshua resucitó? Vamos viendo en las Escrituras, vamos viendo en la Biblia. Y ese siempre es un buen punto, ¿verdad? Entonces les vamos a demostrar que realmente Yeshua no resucitó el domingo como ellos piensan. Que se apareció, que se les apareció a María y a los demás en domingo, eso sí. Pero que resucitó en domingo, no. Y ahí es bien sencillo, hablando de versiones de la Biblia, porque ¿cuál es la versión que utilizan usualmente? Reina Valera 60. Yo siempre cuando hablo de este tema con alguien, le digo, oye, a ver, bueno, tú tienes Reina Valera 60. ¿Cuál crees que tiene mayor autoridad? ¿Reina Valera 60 o la Reina Valera antigua? La que le dice en la Biblia del oso. La de que es como 1509, ¿no? La versión antigua. Entonces yo les pregunto, ¿cuál dirías tú que tiene mayor peso, mayor autoridad? ¿La 60 o la más antigua? Y yo les aplico esto, hermanos, porque sí saben ustedes que Reina Valera tiene más versiones. Hay una del 77, hay otra del 95, hay otra del 2000, y creo que hay una Reina Valera que ya le dicen la Reina Valera actual, como que la más nueva, no sé de qué año sea. Pero hay versiones de Reina Valera posteriores. Pero la mayoría de los pastores y maestros y estudiosos del cristianismo dicen, no, la 60. Esa del 77 trae cosas que no.
o la del 95, no, la 60. Entonces ellos mismos dan la razón, porque digo, ok, esto es para ti, obviamente la más antigua es la mejor, ¿no? Pero si sabes que hay una más antigua que la 60, la de 1509. Entonces, ¿cuál va a tener mayor peso? Pues la más antigua. Bueno, ok, vamos al texto de la Reina Valera antigua, vamos al texto de la Reina Valera conocida como la Biblia del Oso, y vamos a los textos de la resurrección. Ah, sorpresa. Ah, sorpresa que se llevan. Porque claramente ahí habla y ahí dice, o mejor dicho, ni siquiera dice primer día de la semana. Ni siquiera dice el primer día de la semana, como la 60. En la antigua utiliza la palabra en el primero de los sábados. Shabbatón, término griego, Shabbatón. Y es el mismo término de los otros textos que ellos utilizan. Estando reunidos los discípulos en el primer día de la semana, cuando van a las ofrendas y todo, la palabra es Shabbatón. ¿Y Shabbatón qué quiere decir? El primero de los sábados. Entonces no era domingo, era sábado. El primero de los sábados, que lo cambiaron por primer día de la semana, el primero de los sábados tiene relación o está conectado con el tema del conteo del Omer. En el Omer se empiezan a contar las semanas, se empiezan a contar los sábados. Entonces acababa de pasar Pesaj, porque Yeshua murió en Pesaj. Acaba de suceder Pesaj y está en el primer sábado que se va a contar. En el primero de los sábados. Claro, hay que explicar todo, ¿no? Pero entonces ahí se derrumba totalmente la doctrina de que el domingo es el día de reposo o el día del Señor. De esa misma manera, entonces, toda doctrina tenemos que pasarla por el filtro del Antiguo Testamento, de la Torah. El rapto secreto no pasa la prueba porque no encuentra ninguna base, ni en la Torah, ni en los profetas, ni tampoco en los escritos. Entonces, el énfasis en todas las escrituras, ya dijimos, tiene que ver con el regreso de los hijos de Israel a la tierra prometida. Ahora, esto ya pasó, pues pasó en el 48, pero es un regreso parcial. ¿Se acuerdan? Al principio decíamos, la profecía tiene varios niveles de cumplimiento. Entonces ya tenemos un cumplimiento histórico profético parcial, pero falta el cumplimiento total, el cumplimiento mesiánico. Ahora, en lo que hemos considerado, hermanos, hasta aquí, nos damos cuenta que la porción de la Torah, Deuteronomio 30, del 1 al 4, contiene entonces una de las más asombrosas profecías concernientes a la segunda venida del Mashiach, Yeshua. Por tanto, no debería sorprendernos que la porción de la Haftarah para esta semana también contenga escrituras proféticas de significado mesiánico. ¿Alguien se acuerda cuáles son las lecturas del Haftarah para Nitzavim? ¿No? ¿Trae su boletín alguien? De Nitzavim. Vean, Isaías 61. Pues básicamente es del 61 al 63, ¿no? O sea, agarra 61, agarra 62 y agarra 63 de Isaías. Bueno, vamos a ver, rapidito. Isaías 61, 10. En gran manera me gozaré en el Eterno, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Eso dice Isaías 61:10, Haftarah de esta semana, Nitzavim. Ya vimos que la porción de la Torah está anunciando el regreso de Yeshua. ¿Qué dice la Haftarah? ¿Podemos relacionar, hermanos, creen ustedes que se puede relacionar esto temáticamente a la segunda venida de Yeshua?
¿Creen que se puede? Aquí habla de cómo Israel va a ser vestido de ropas de salvación. Aquí habla de ser envueltos en manto de justicia. Y luego mete el tema de un novio y una novia. Entonces, si vislumbramos esto que dice Isaías, y si nosotros nos vamos a algún texto del Nuevo Testamento que tenga relación acá, pues vamos a ir a Apocalipsis seguramente. Y vamos a ir a Apocalipsis y vamos a ver sobre las vestiduras que tienen los escogidos, que están vestidos de ropas blancas. Que esas ropas blancas nos habla de santidad, nos habla de justicia. Ellos han sido vestidos de justicia. Si hablamos de la novia, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿cómo se dice que va a ser vestida la novia? Con una ropa, ¿verdad? Dice, y a ella se le ha permitido que vista de lino fino. ¿Sí? Una vestimenta, dice, flamante, sin arrugas, sin mancha. Bueno, eso es de lo que está hablando Isaías. Y la mención del novio y de la novia, pues nos hace pensar inmediatamente en qué, en las bodas del Cordero. ¿Y dónde se habla de las bodas del Cordero? En Apocalipsis. ¿Y cuándo ocurren las bodas del Cordero? Pues en el contexto del regreso de Yeshua. Entonces vemos que la Haftará en esta parte, pues sí tiene que ver también con el regreso de Yeshua. Ahora vamos al capítulo 62 de la Haftará, Isaías 62. Pasen por las puertas de la ciudad, pasen por ellas, ábranle paso al pueblo, allanen el camino y quítenle las piedras, levanten la bandera sobre los pueblos, oigan lo que el Señor ha dado a conocer hasta los extremos de la tierra. Digan a la hija de Sión, aquí viene tu Salvador, su recompensa lo acompaña, sus obras le anteceden. ¿Se puede, hermanos, también conectar con el regreso de Yeshua? Yo leo esto y a mí me suena a algo así como: he aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yeshua habla que en su regreso Él viene para entregar recompensa. Esto es lo que te ganaste. Esta es tu recompensa. Ahora, hablando de recompensas y relacionándolo con la Torah tenemos bendiciones y maldiciones. No toda recompensa es buena. Entonces, Él viene a recompensar a cada uno según sea su obra. Y eso es lo que dice Isaías. ¿Se conecta con el regreso del Mashiach? Claro que sí. ¿De qué está profetizando Isaías? Del regreso de Yeshua y de su reunión con su pueblo, con los escogidos. Hay un texto en el siguiente capítulo de la Haftará, ya en Isaías 63, que es un texto muy fuerte. Porque este texto dice: ¿quién es este que viene de Edom? ¿Quién viene de Bosra vestido de rojo? ¿Quién es el que marcha con gran poder, envuelto en tan hermoso vestido? Soy yo, el que habla con justicia, el que es grande para salvar. ¿Y cómo es que tu vestido es rojo? A juzgar por tus ropas, pareciera que estuviste pisando uvas en un lagar. Yo solo he pisado las uvas del lagar de los pueblos. Ninguno estaba conmigo. En mi enojo aplasté esas uvas, en mi furor las pisoteé, y su sangre me salpicó la ropa y me manché mis vestiduras. Y es que solo pienso en el día de la venganza. Ha llegado el año de mi redención. Miré y no había quien me ayudara. Me sorprendió no contar con ningún apoyo. Fue mi brazo el que me dio la victoria. Fue mi enojo lo que me sostuvo. En mi enojo aplasté a los pueblos. Los embriagué con mi furor y derramé su sangre por el suelo. Isaías 63, 1 al 6.
¿Cómo ven? También tiene que ver con el regreso de Yeshua. Clarito, ¿no? Otra vez, si vamos a Apocalipsis, en los textos de Apocalipsis, ¿qué dice? Exactamente lo mismo. Más que Apocalipsis sí señala que es Yeshua. Yeshua que aparece con un ropaje impecable, flamante, blanco, resplandeciente, pero que luego ese ropaje se le mancha, se le salpica de sangre. Y aparece Yeshua cabalgando como un guerrero con esa vestidura manchada de sangre. Y dice Apocalipsis que en su muslo está escrito un título que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, totalmente la Haftará de esta semana, esos 3 capítulos de Isaías 61, 62 y 63, tienen que ver totalmente también con el tema profético del regreso de Yeshua. Es absolutamente asombrosa, mis hermanos, la conexión entre la Parashá y la Haftará Nitzavim con el regreso de Yeshua, con el arrebatamiento, con la primera resurrección, con las bodas del Cordero, con el juicio de las naciones y todos estos temas relacionados de manera profética con Yeshua y la reunión con el pueblo escogido. En otras palabras, todas las doctrinas del pacto renovado relacionadas a los tiempos finales siempre van a encontrar un fundamento en la Torá y en los profetas. Como está escrito en Isaías 46:10, el Eterno revela el fin desde el principio. Todo está ahí. Todo está ahí anunciado desde tiempos antiguos. Nada más que necesitamos la iluminación del Espíritu del Eterno. Nada más que necesitamos que el velo nos sea quitado. Bendito sea el Eterno que a nosotros desde hace tiempo nos ha quitado ese velo y podemos ver con claridad el cumplimiento de todas estas cosas. Mis hermanos, en una manera práctica, hoy ustedes y yo estamos siendo testigos del cumplimiento literal de estos anuncios que hizo Moisés, de los anuncios de los profetas, de los anuncios mismos de Yeshua. Estamos hoy viendo el cumplimiento. Este próximo lunes es ya 22 de septiembre y al caer la tarde, el lunes, vamos a celebrar Yom Teruah. El judaísmo celebra Rosh Hashanah, el año nuevo judío. Pero les he venido diciendo que el mundo se está moviendo, que el mundo se está preparando. Y el mundo ha escogido precisamente ese día, el lunes próximo, lunes, martes, porque Rosh Hashanah, Yom Teruah, abarca 2 días. Ustedes saben, porque es luna nueva. A veces la luna no aparece la primera noche, pero aparecerá la segunda. Entonces, el mundo ha escogido justamente estos días, lunes, martes, para algunos eventos muy importantes a nivel mundial. De hecho, si estuvieron pendientes de las noticias toda esta semana, el mundo se está moviendo, el mundo está avanzando hacia acontecimientos muy importantes. Los rumores de guerra van aumentando más y más. Lo que ha hecho el líder de España es algo sin precedentes. El líder de España ha estado llamando a toda Europa a ir en contra de Israel. Hasta ayer, hasta el día de ayer, hay un registro de 60 naciones que ya están en contra de Israel, que están decididos, como han dicho algunos de esos líderes, a desaparecer a Israel. Y lo dicen con un odio. Vamos a desaparecer a Israel. A lo mejor se tienen que juntar 70, digamos, para que sea todo el mundo, ¿no? Que recuerden,
70 naciones son el mundo antiguo. Hasta ayer, tengo entendido, ya había 60 naciones que ya le dieron check. Cuente conmigo, yo estoy de acuerdo. Vamos a desaparecer Israel. Vamos en contra de Israel. Está bien. Pero acuérdese, el cielo va a responder. El cielo va a responder. Y fuerte. Va a haber una respuesta fuerte del cielo. Y ahí es donde tenemos que prepararnos. Por eso es que varios maestros de Torah, todo el mundo, tanto del judaísmo tradicional como del judaísmo mesiánico, e incluso hasta algunos en el cristianismo, están haciendo un llamado, están diciendo: hermanos, hay que estar bien pilas, bien listos, porque se viene algo grande para estos próximos días. Hay gobernantes de países que le están diciendo a su gente también: prepárense. El famoso tema de la mochila de emergencia, el famoso tema de prepárate con alimentos no perecederos, almacena agua, prepárate para sobrevivir de perdido unos 20 días o hasta un mes, porque se viene un gran apagón mundial que va a regresar al mundo en un abrir y cerrar de ojos a la época de piedra. Todo eso es planeado, todo eso es planeado por las élites. Y nos lo han venido diciendo, nos lo han venido anunciando con películas, con series. Nos han estado ahí. Ellos de esa manera lavan su conciencia, como diciendo: pues ya no sabíamos eso, que eso iba a pasar. Pero ahorita hay algunos líderes de gobiernos que abiertamente le están diciendo a su población: prepárense, prepárense, porque se viene algo muy fuerte. Es cuestión de esperar. Algunos, pues yo diría ya horas, porque ya el lunes al atardecer, o probablemente para nosotros el lunes desde temprana hora, ya veamos que algunas cosas se desatan en el mundo. Entonces hay que estar muy, muy pendientes, hermanos, de todo esto, porque el tiempo se está cumpliendo. Y recuerde que Yom Teruah, el día del sonido de la trompeta, es también conocido como el día del juicio. Es conocido también como el día y la hora que nadie sabe. Es conocido el día Yom Teruah como el día de la angustia de Jacob, el día donde va a comenzar la gran tribulación. Y recuerde Apocalipsis 12, que nos explica esto, cómo comienza la tribulación, con una persecución primero contra Israel. Y ya se están preparando las naciones para ir en contra de Israel. Pero ¿qué dice Apocalipsis? Después de que vean que no pudieron cumplir con su propósito de como ellos dicen, hacer desaparecer a la mujer, de asesinar a la mujer, de asesinar a Israel, cuando ellos fracasen, ¿qué dice Apocalipsis que van a hacer? Se van a ir contra los otros descendientes de la mujer. Y estos son los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Yeshua. Eso se vienen contra todo el mundo, contra todos los dispersos. Así que prepárense. Este año judío que va a empezar puede ser el año del Señor. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos. Bendiciones para los de cerca, para los de lejos. Así concluimos con nuestro servicio. No se asusten. No se asusten.